Veamos cómo resolver el siguiente ejercicio geométrico donde nos dan esta figura. Vamos a leer el ejercicio. Lo que nos pide es calcular la amplitud de este ángulo alfa que se encuentra en esta posición. Pero hay que leer los datos porque los datos nos van a llevar a la solución de este ejercicio. En esta figura me dan este dato, que el triángulo ABC, este triángulo es un triángulo equilátero. Es un dato que me dan que AC, este segmento, es igual a este segmento, a CD. O sea, este segmento es igual a ese segmento. CD y N, estos tres puntos están alineados, al igual que M, A y B, también son puntos alineados. Son los datos que me dan. ¿Qué significan estos datos? Estos datos nos van a llevar entonces a la solución del ejercicio. Primeramente, si el triángulo ABC es equilátero, entonces vamos a recordar, si un triángulo es equilátero, o sea, si el triángulo ABC me dicen que es equilátero, esto me está diciendo dos conclusiones. Primero, que sus tres lados son iguales. Es decir, que el lado AB va a ser igual al lado BC igual al lado AC. Estos tres lados van a ser igual por ser un triángulo equilátero. Pero además también se cumple otra condición. Yo aquí no quiero trabajar con lados, yo quiero trabajar con ángulos. Pero hay también una propiedad para el triángulo equilátero. Si un triángulo es equilátero, sus tres ángulos interiores son iguales. O sea, sus ángulos interiores son iguales. Y como son iguales, entonces cumplen una propiedad, porque la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo es igual a 180. Sería entonces, cada ángulo va a medir 60 grados. Sería 60, 60 y 60. Es decir, este ángulo va a tener una amplitud de 60 grados, este ángulo 60 grados y este ángulo que está aquí también 60 grados. Por la condición, repito, de ser un triángulo equilátero. Entonces, me dicen que AC y CT son iguales, este lado igual a este lado. Si esos dos lados son iguales, yo tengo una condición también. Si tengo dos lados iguales, o sea, le puedo decir, vamos a nombrar número 1, número 2, si se cumple, vamos a escribirlo, que AC tiene igual longitud que CD, entonces esto implica decir que el triángulo ACD es un triángulo que tiene dos lados iguales. Entonces es un triángulo isósceles. Esto lo hemos estudiado en los triángulos, es isósceles. De base, la base del triángulo sería aquella que es el lado desigual. Si estos dos lados son iguales, entonces este que está aquí va a ser la base. De base, AD. Y si la base es AD, recuerden que los ángulos bases de un triángulo isósceles son iguales. Es decir, que este ángulo que está aquí va a ser igual a este ángulo que está aquí. Vamos a nombrarlo ángulo beta. Este ángulo y este ángulo también va a ser ángulo beta, porque, repito, son los ángulos bases de un triángulo isósceles y por tanto van a ser iguales. Me dicen que CD y N son alineados. ¿Qué significa en la estructura el dato de que tres puntos estén alineados? Significa que los tres están sobre una recta. Estos tres están sobre una recta y M, A y B también están sobre una recta. Por lo tanto, estos tres ángulos que están aquí van a sumar 180 grados, porque están sobre una recta. Pero estos tres que están aquí también van a sumar 180 grados. Vamos a ver cuánto mide entonces este ángulo. Vamos a llamarlo ángulo gamma. Es decir, que la suma de estos tres ángulos va a ser igual a 180 grados, por razón de que están alineados los tres puntos. Tercero, si los tres puntos están alineados, entonces el ángulo gamma más el ángulo interior del triángulo, que es 60,
más el dato que me dan, que es 70, va a ser igual a 180 grados. ¿Por qué? Por suma de ángulos interiores. O sea, por ángulos interiores son iguales, 60 grados, y la condición de que están alineados. Si están alineados, entonces los ángulos van a sumar 180 grados. Entonces lo puedo despejar. El ángulo gamma va a ser igual a 180, esta suma daría 130, vamos a restarla, donde el ángulo gamma va a medir 50 grados. Ya tengo quién es el ángulo gamma. El ángulo gamma, ubicado en esta posición, vamos a colocarlo aquí, va a medir 50 grados. Pero este ángulo gamma está dentro de este triángulo que está aquí, y ese triángulo es isósceles. Estos dos ángulos son iguales, pero estos tres ángulos interiores van a sumar 180 grados, porque sabemos que los ángulos interiores de un triángulo cualquiera suman 180 grados. Entonces, ¿qué decir? Que el ángulo beta más el ángulo beta de nuevo, más 50 grados, va a ser igual a 180 grados. ¿Por qué razón? Por suma de ángulos interiores de un triángulo. ¿Y por qué beta y beta? Porque estos son los ángulos bases de un triángulo, dijimos que era isósceles. Entonces, si la beta se repite dos veces, puedo sumarla. Esto me daría para mí dos veces el ángulo beta, igual a 180 menos 50 grados, donde dos veces el ángulo beta va a ser igual a 130 grados, donde el ángulo beta, despejarlo, va a ser igual a 65 grados. Y hemos calculado entonces la amplitud del ángulo beta. Este ángulo que está aquí va a medir 65 grados. Si suma estos tres ángulos, 180, y este va a ser 65, la suma de estos tres también va a ser 180. Entonces tenemos como número 5 que el ángulo alfa más 65 más 60 igual a 180, porque esos tres ángulos están alineados. Quería el ángulo alfa más, esto daría 125 igual a 180, donde el ángulo alfa va a ser igual a 180 menos 125, y el ángulo alfa va a ser igual a 55 grados. Y entonces hemos podido localizar y calcular la amplitud del ángulo alfa conociendo datos sobre triángulos en una figura. Espero les haya gustado, les sirva para sus estudios. Muchas gracias. Suscríbanse, activen la campanita, comenten, y así ayudas a que el canal crezca. Muchas gracias, nos vemos en nuestro próximo video.